Antes que los primeros exploradores europeos llegaran al África, los árabes ya habían introducido en la zona una red de intercambio con los pueblos autóctonos y reinos que les abastecían de esclavos para venderlos. Los árabes se expandieron por Europa, África y Medio Oriente, y con cada región que conquistaban, más esclavos se sumaban a su mercado. Es difícil obtener cifras sobre el comercio de esclavos árabes en África. Se estima que millones de africanos fueron enviados como esclavos a Arabia y al subcontinente indio. Muchos encadenados y obligados a marchar, muriendo en el camino por el fuerte clima del desierto y las condiciones inhumanas de su trato. Incluso, muchos hombres estaban destinados al trabajo forzado o a ser castrados y volverse eunucos, al igual que europeos y grupos del Cáucaso, fieles guardianes del harem de los ricos, que estos consistían de mujeres raptadas de diversos lugares del mundo. El siglo XIX representó el punto más alto del comercio árabe, donde se enviaron 12.000 africanos cada año. La cifra total para el siglo XIX fue de 1.2 millones de esclavos solamente en Arabia. En el comercio atlántico europeo, los esclavos provenían principalmente de la costa oeste del África, con una relación hombre-mujer de 2-1 en los llamados barcos negreros. En el comercio árabe, los esclavos eran mayoría de la sabana y el cuerno de África, y favorecían a las mujeres sobre los hombres en una proporción cercana 3-1, causando un impacto demográfico increíble en esta región africana al llevarse tantas mujeres. Los primeros europeos en esta parte del mundo fueron los portugueses, comercializando con la región de Senegambia. Al principio, solo establecieron contactos regulares con los africanos a lo largo de la costa y no intentaron ocupar ninguna parte de ella. Los portugueses se pusieron en contacto con el Congo y Angola. En el Reino del Congo, los misioneros introdujeron el cristianismo. Los viajes de los comerciantes portugueses a África Occidental los introdujeron en el comercio de esclavos africanos. Los portugueses pronto comenzaron a exportar esclavos africanos junto con oro y marfil. En el 1482, los comerciantes portugueses construyeron el castillo de San Jorge de la Mina en la actual Ghana. Aunque los portugueses originalmente usaron el fuerte principalmente para comercializar con oro, en el siglo XVI habían cambiado su enfoque para la trata de esclavos. Para los esclavos africanos vendidos por sus compatriotas, la mazmorra de la mina fue la última vez que vieron su amado país de origen. Muchos de estos reinos fueron prosperando con la venta de esclavos a los europeos, entre ellos el reino de Dahomey, el cual prosperó y adquirió nuevos dominios africanos bajo reyes como Tekbesu o Agonglo. La conquista islámica de Europa y el Cáucaso también trajo consigo el rapto de europeos y otros grupos de la región. Incluso, muchos lingüistas e historiadores vinculan la etimología de la palabra esclavo con eslavo, un gran grupo lingüístico como son los rusos, los croatas, los polacos, los serbios, entre otros. Los europeos fueron utilizados como sirvientes, las mujeres como concubinas del harem, y tanto europeos como africanos sirvieron de eunucos para cuidar a sus mujeres. También fueron utilizados como guardias del califa. En Iberia, Marruecos, Damasco y Sicilia, su papel militar se puede comparar con el de los mamelucos, también de origen europeo, en el Imperio Otomano. En el Al-Ándalus, los eunucos eslavos europeos eran muy populares. El Papa Gregorio I en el siglo VI prohíbe la venta de cristianos a judíos, mientras que el Papa Zacarías en el siglo VIII prohíbe la venta de esclavos cristianos a musulmanes y compra todos los esclavos adquiridos en la ciudad por comerciantes venecianos y los libera. Sin embargo, esto no salva a los eslavos que siglos más tarde, los Balcanes y Europa del Este son el principal foco de esclavos para los venecianos. Habían varias rutas importantes para el comercio de esclavos europeos en el mundo árabe, a través de los Balcanes, a través de Europa Central y Occidental, en el Al-Ándalus, en la actual Iberia, entre otros. Las cristianas compradas para los harenes procedían de los reinos cristianos de Europa del Norte, del Este, el Mediterráneo y el Cáucaso, y eran muy cotizadas en el mercado para formar parte de los harenes de los nobles y califas. Esta tradición la heredaron los turcos con una alta demanda de esclavos europeos y africanos, que en el Egipto del siglo XIX, las mujeres blancas circasianas, un grupo del Cáucaso, se mantenían en su mayoría en los harenes de los turcos ricos. Las concubinas de los egipcios de clase media generalmente eran absinias de Etiopía, mientras que los esclavos negros masculinos y femeninos eran utilizados para el servicio doméstico por casi todas las capas de la sociedad egipcia. Los traficantes de esclavos en Egipto eran principalmente personas del Alto Egipto y tribus beduinas del desierto. Estos se dividieron en comerciantes de esclavos negros y blancos y se organizaron en un gremio conforme a esto. Siglos atrás, tus creencias dependían cómo te iban a tratar, tanto para el cristianismo como para el islam.
Un ejemplo de esto fue la conquista de las Islas Canarias. Cuando los europeos conquistaron las Islas Canarias, existían habitantes nativos en estas, entre ellos los famosos guanches, y se procedió a su esclavitud. A los nativos convertirse al cristianismo, esto debía frenar la práctica, pero a los portugueses y franceses les daba igual y seguían con la trata de los nativos canarios. El malestar de la iglesia llegó a tal punto que en el 1434 Eugenio IV anula el permiso a Portugal para conquistar las islas, pero esto no paró la práctica de raptar y esclavizar a su población. De ahí que en 1435 que se emitiera formalmente una bula papal protegiendo a estos nuevos cristianos. Los canarios pidieron protección al Papa en octubre del 1434 y en enero del 1435 ya estaba firmada. Sin embargo, los guanches no cristianos podían ser esclavizados. Todavía se esclavizaban a cristianos y no cristianos por igual, y en 1476 Sixto IV hizo otra bula papal donde amenazó con excomulgar a todos los capitanes o piratas que esclavizaran solo a los cristianos a su paso por las Islas Canarias. En el norte de África del siglo XVI hasta el siglo XIX, las regiones costeras de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia estaban habitadas por piratas y comerciantes de esclavos. Estas regiones fueron las que acogieron a los habitantes musulmanes que rehusaron a la conversión cristiana en Iberia, y muchos se establecieron ahí. El mismo autor del Quijote, Miguel de Cervantes, después de luchar en la Guerra de Lepanto, sufre una captura durante el viaje de Nápoles a España y sufre cautiverio en la ciudad de Argel. La captura y la esclavitud era un fenómeno normal en el Mediterráneo del siglo XVI. Esta práctica fue tan común en el Mediterráneo que existieron órdenes religiosas dedicadas a la compra y posterior liberación de los esclavos cristianos. Países como Túnez, Argelia y Trípoli, sin incluir más Marruecos, esclavizaron de 1 millón a 1.25 millones de europeos en el norte de África, desde principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Los cautivos más apreciados por su rango social, sexo y edad se vendían de forma individual, y el resto por grupos o lotes, si había comprador. Los documentos de aquella época evidenciaban cautivos franceses, españoles, italianos, irlandeses, griegos, eslovenos, entre otros, donde se vendían como esclavos o, dependiendo de su origen, se negociaba un rescate a familiares u órdenes religiosas para así lograr ganar dinero con el rescate. Las mujeres estaban cubiertas y cuando alguno quería comprarla, la trasladaban a una casa cercana, la desnudaban para que el posible comprador pudiera ver la belleza de su cuerpo. Los casos en donde era más posible pagar un rescate era el caso de personas de alto rango eclesiástico y mujeres jóvenes. Los europeos, a través de la historia, se beneficiaron y controlaron sistemas de esclavitud en Asia, África y las Américas, tanto con esclavos blancos, africanos subsaharianos y nativos en varias regiones del mundo. Teorías como el darwinismo social y otros tipos de sistemas derivados tomaron un lineamiento para enfocar la esclavitud, no en un sentido religioso como en tiempos pasados, sino en un sentido de control social basado en razas superiores versus inferiores, derivados de una mala comprensión de las ciencias, que les daba una narrativa de control a los imperios. Casos como Reino Unido y su control en el subcontinente indio, en África con el Congo belga, los japoneses con las conquistas y violaciones en masa en Asia del Este, la Alemania nacionalsocialista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus campos de trabajos forzados, entre otros, son ejemplos de cómo estados modernos han utilizado y proyectado sistemas esclavistas perfectamente legales dentro de una visión ideológica. Aunque muchas rebeliones y leyes existieron para acabar con la esclavitud en algunos lugares y para algunos grupos, la esclavitud como sistema aceptado universalmente fue viendo su fin en el siglo XIX y siglo XX. Sin embargo, dado que la esclavitud ha sido abolida oficialmente, la esclavitud ya no gira en torno a la propiedad legal, sino al control ilegal de personas, haciéndola mucho más peligrosa que siglos atrás, ya que en la esclavitud moderna las personas son más fáciles de conseguir y a un precio mucho más bajo, por lo que reemplazarlas, cuando los explotadores tienen problemas con las víctimas, se vuelve más fácil. La esclavitud toma diversas víctimas como la hereditaria, hijos de padres esclavos que heredaron su condición al nacer. Esto es un serio problema en países con inestabilidad sociopolítica como en la República Islámica de Mauritania, último país del mundo en abolir la esclavitud en 1981, o en países que han sufrido guerras civiles como en Libia. En Eritrea y Corea del Norte, el gobierno juega un papel fundamental en quienes deben trabajar y por cuánto tiempo lo harán. El trabajo forzado de niños también cuenta como esclavitud, y muchos países donde el Estado o fuera de este son culpables de prolongar esta práctica. Esto es un mal que aqueja en muchos lugares del mundo.
Actualmente, múltiples hombres y mujeres son comercializados sexualmente. En Nepal, niños son enviados a la India a prostituirse y muchos son castrados. Y existen casos documentados en Nigeria de esclavas sexuales que no pueden escapar de sus captores. Esto sin contar la multitud de casos en países donde grupos de personas participan de la compra de esposas y matrimonios forzosos, incluyendo un gran número de niñas en todo el mundo. Esto ha sido todo por hoy. Queda mucho por reflexionar sobre la historia de la esclavitud y cómo actualmente sigue rampante. Es cuestión de todos terminar con esta práctica. Así que ya saben, no se olviden darle like a este video, suscribirse y los espero otra vez más en otro episodio de Homo Sapiens 3.0.